Hermanos, el Señor siga derramando bendiciones sobre nosotros. Yo quisiera que los que estén contentos le den gloria a Dios por estar hoy en esta casa. Solo los contentos, los tristes no. Después hablamos con los tristes. Vamos a ver si los contentos, porque yo creo que todavía no oído. Que los contentos den esa gloria a Dios fuerte. Vamos a pedirle al Señor que nos siga bendiciendo y dando de su amor. El Señor tiene también para nosotros su palabra, pero yo antes quiero dar la bienvenida a los que nos visitan. Esta es la casa de Dios, las puertas están abiertas, nuestros corazones están abiertos para recibir. Yo quisiera ver quiénes nos visitan por este lado por primera vez. Hay algunas personas que nos visitan de este lado. No, toda la congregación nuestra. De este lado sí tenemos visitas. Hay una pareja acá entre nosotros. Bienvenidos. Me dice María, a mí le decía que se apagan, dice Eclesiastés, nuestras ventanas, pero que el almendro florece. La verdad, y el almendro va floreciendo. Así que llevo orgulloso las flores del almendro que van sobre su cabeza. Pero agradecidos estamos de Dios y el Señor nos ha traído hoy con propósito aquí. No es una casualidad, el Señor le trae por causa de su alabanza, de su adoración y por causa del crecimiento espiritual para nosotros, para aprender de la palabra. Y siempre hemos estado recalcando que nuestra vida y nuestra religión es esta Biblia. No importa la traducción, pero los libros canonizados nos muestran que todo este contenido es cristocéntrico. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay otro mensaje sino Jesucristo. Y a eso nosotros nos debemos, en predicar, en enseñar al Señor Jesús. Ese Señor maravilloso que es el único que pudo entregar su vida para nosotros tener salvación. Dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Nosotros somos débiles, somos flacos en nuestra fe a veces, somos infieles, somos todo lo que podamos ser, pero Él es fiel y justo y permanece para siempre. Y su misericordia nos alcanza. Y hoy yo quiero conversar con ustedes un tema así como siempre el Señor pone en nuestras vidas para que estudiemos de su palabra. Y es que cuando les decía que no es por casualidad, es porque el Señor nos tiene con propósito. Y somos escogidos para adorar a Dios. Yo quiero hablar de eso, de que somos escogidos para adorar a Dios. Es necesario adorar a Dios, es necesario agradar a Dios. Para adorar a Dios primero debo agradar. Entonces la necesidad es agradar. Somos escogidos para agradar a Dios. Y agradamos con Dios, adorarle y alabar. No se trata de un mero entusiasmo o de religión alguna. No queremos ser religiosos, queremos ser atraídos por el Espíritu de Dios. Que damos la bienvenida y está entre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y agradecemos al Señor Jesús que cuando marchó a los cielos dijo: no les dejo solo, voy a dejar un consolador para que esté con ustedes, al Espíritu Santo. Y Él está entre nosotros. Eso no es religión. Cuando nosotros hablamos de religiosidad, hablamos de un término que viene del latín como religiositas. O sea, es el término de los que se reúnen, o es una cualidad para vivir con una vida dedicada o enmarcada en términos que están definidos por alguien. Pero eso es religión. Y yo quisiera que los que creen en Cristo se desprendan de las religiones. Vamos a decir, dejando la religión de vuestros padres. Que eso quede ahí atrás. Cualquier cosa que tengas para seguir una vida nueva en Jesucristo. Y los que creen en Cristo, para él las cosas viejas pasaron. Y ahora se hacen todas nuevas. Y la Real Academia de la Lengua dice que la religiosidad es la práctica o el esmero en cumplir obligaciones religiosas. Y vemos como grandes religiones en el mundo, grandes religiosos, buscan seguidores incautos que cumplan sus condiciones, que cumplan sus principios de religiosidad. No es porque están agradando a Dios, sino son obligaciones impuestas por quienes dirigen esa religión. Pero nuestra religión es pura, sin mancha y sin mácula, dice Pablo, porque está basada en esto. Y esto es lo que nosotros
hemos querido siempre y hemos estado insistiendo en enseñar. Las religiones han permitido hoy día un cambio y una visión diferente del Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto iglesias donde se está predicando por la palabra y alguien por religiosidad dice: pastor, denle la palabra, que tengo un mensaje del Señor para la congregación. Y el pastor comete el error de darle la palabra y él dice cualquier cosa que está fuera de la Biblia. Dice: el Señor me dijo, y está contrario a esto. Todo lo que venga dicho por alguien que dice que es del Espíritu Santo y contradice esta palabra, pues no viene de parte de Dios. Porque quien inspiró esta Biblia es el Espíritu Santo. Y si ahora da una palabra para alguien, tiene que estar en concordancia con lo que ya él inspiró. Porque si es contrario, no sabemos a quién está oyendo, pero no es al Espíritu Santo. Y los religiosos han marcado y han querido escribir y han dado teorías que han desviado al hombre de Dios. Y siempre hemos estado viendo como algunos religiosos, de esos que tienen obligaciones y enseñan obligaciones religiosas, vemos como Elena de White en el conflicto de los siglos escribe: para una religión, y se convierte en una secta y luego van sin muchos seguidores. Vemos como Russell con su secta también escribe religión. Vemos como José Smith escribe religión. Yo quiero vivir por lo que Cristo dictaminó que se escribe. Esa es la religión que tenemos: seguir a Jesucristo. Porque la religión o la religiosidad, según la Real Academia de la Lengua, no es más que esas obligaciones. No es más que una cualidad propia de personas que siguen ciertas doctrinas enseñadas por alguien, doctrinas creadas, no la doctrina que Dios plantea en su palabra, y adoptan las leyes que allí se presentan para tener un estilo de vida definido, y todos parecerse según los principios de su religión. Es actuar de la forma que está estipulada en los textos sagrados para esa religión. Pero el texto que nosotros queremos tener sagrado es este, no cualquier libro de texto de cualquier religión, o que viven según se consideran las circunstancias que rodean el entorno de esa persona. Nosotros decimos a cualquier persona en Venezuela o en América Latina: su religión católica. Vive según el entorno de esa religión. Y uno le pregunta: ¿qué dijo el sacerdote el domingo cuando hizo la homilía? Tienen dos procesos allí: Eucaristía y homilía. Y en la homilía él da un discurso parecido a este. Y le pregunta a uno: ¿qué dijo el sacerdote? No sé, porque no fui. Y es una religión que la gente, por lo general, va a los servicios unas 3 veces en su vida. Yo he conocido católicos que han ido 3 veces a su iglesia y 2 veces fueron obligados, o 4 veces. Va inconsciente una vez y obligado tal vez 2 veces, o 2 veces inconsciente y una obligada. Inconsciente u obligado cuando el niño le van a bautizar. Él no sabe qué está pasando. Arjona canta, dice que me bautizaron y no me invitaron, ni siquiera me participaron. Va en inconsciencia. La segunda vez va obligado porque se va a casar. Tiene que ir obligado a casarse. Y la tercera va inconsciente porque va en la muerte. Esa religión no es la que nos lleva. Yo quiero ir a un sitio donde yo aprenda la doctrina de Dios, donde hablen de Dios, donde yo me alimente del pan de vida que es Jesucristo, donde yo tome del agua de vida que es Jesucristo. Eso es diferente. No vivo por el entorno o por lo que se me enseña. Y no quiero estar marcado por reglas que me miden y que yo me ciño a ellas siguiendo las indicaciones de esa doctrina. No tienen por qué marcar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús me dijo: yo te liberté para que tú seas verdaderamente libre y no estés sujeto al yugo de la servidumbre o al yugo de la esclavitud. Y las doctrinas religiosas nos condicionan y nos hacen esclavos de lo que ellos pregonan. Por lo general, las religiones están basadas en 3 elementos que no son más que elementos de filosofía, que es la razón, la lógica y el sentimiento. La razón socrática, la lógica aristotélica y el sentimiento platónico.
Y basan una religión allí. Y esas tres condiciones dominan la fe. Y nosotros queremos vivir según esto, porque el justo por la fe vivirá, no por la religión. Y cuando digo que dominan la fe, es porque quieren que la razón haga entender la fe. La fe es inentendible. Para creer en Dios hay que estar loco. Y no tener razón humana, sino la razón espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque le son locura. Y naturalmente no lo va a entender. Cuando uno dice el sentimiento que viene de Platón, yo no puedo venir a la iglesia porque es que está tan bien, me siento bien, me tratan bien. No, tú tienes que venir a buscar a Cristo Jesús. Tienes que venir a buscar de Dios, que el Espíritu Santo nos dé. El sentimiento platónico no hace nada. Es como cuando uno, bueno, yo de niño me enamoré de la maestra. Y cuando estaba más grande, de mi profesora de castellano, se llama Ide Coco, Evelyn, disculpe. Pero era un sentimiento platónico. Yo decía, ¿cómo será que yo la veía y era algo muy grande? Y la primera vez que uno siente odio por los militares, yo un militar me disculpo. Era un tipo que llegó impecable, vestido de blanco, en un navío que llegó al puerto en Caluma, y el hombre se bajó, era un teniente de corbeta, una cosa esa. Y se bajó, y cuando ve llegó al liceo, la agarró por la mano y se la llevó. Yo dije, allá se la llevó. Y el sentimiento que era platónico, no había nada para entender. Me dolió que se la llevara. ¿Qué tenía yo? Y a veces nos enamoramos así. Ella es mi novia, pero yo no le voy a decir porque me puede dejar. ¿Qué sentimiento es ese? Y así son las religiones. No hablo, pero yo cumplo lo que dice, porque me puede castigar el líder de la religión. Me puede cuestionar el que está liderando. Porque el pastor puede decir que sí o que no. Vea, no mire al pastor, que tal vez puede ser religioso. Mire a Cristo Jesús. No mire el que está en la razón. Es así porque esto es verdad. Y nos enseñan en la razón y en la lógica. Lo que sube tiene que caer. Y matemáticamente, sí, entonces aquello. Pero Cristo descendió, y la fe nos dice que el que descendió también ascendió a los cielos. Y va a descender para buscarnos y llevarnos a los cielos. No se quedó acá abajo. Aún cuando va el Padre nos deja el Espíritu Santo para que esté en nosotros. La fe que tenemos no puede ser dominada por esos tres elementos que hablo al principio de religión. El religarnos, eso es religión, rejuntarnos, el tenernos para ser dominados por alguien que no tiene el principio divino que es Jesucristo. Yo quiero que nosotros tengamos los principios de adorar a Dios, de agradar a Dios. Fuimos escogidos para agradar a Dios. Si alguna religión nos va a dominar, que sea que estamos agradando a Dios. Y hay unos elementos que van a permitir que seamos reconocidos en el agrado a Dios. Proverbios 16:7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando tu comportamiento, cuando tu vida, cuando lo que tú haces es agradable a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Porque está del lado de Dios y aún el enemigo va a decir, ay, es que no me agrada, pero el tipo cree en Dios, tiene algo, hay algo en él. Mora el Espíritu de Dios en él. Y cuando estamos agradando a Dios, cuando somos agradables a Jehová, si somos en paz con nuestros enemigos, ¿cómo será con nuestros hermanos? ¿Cómo será con nuestros consiervos, con los que estamos buscando de Dios? Pero para agradar a Dios hay un elemento básico y fundamental que es contrario a la razón, al sentimiento y a la lógica, y que la lógica no debe dominar ese principio, sino que ese principio debe estar por encima de toda razón, de toda lógica y de todo sentimiento. Eso es la fe. Y dice el libro de Hebreos que es la certeza de lo que se espera y el convencimiento o la convicción de lo que no se ve. Yo sé que va a ocurrir, no, pero es imposible. En la razón es imposible y en la lógica es imposible. Tal vez en el sentimiento es imposible, pero en la fe es posible.
Para los médicos es imposible ver cómo aquí hermanos han sido sanados para la gloria de Dios. Y yo no quiero que nos digan, ¿por qué? Y le preguntamos eso a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo? ¿Por qué tuviste? Mire, no le pregunte a Dios por qué, pregúntele a Dios para qué. ¿Para qué a mí? ¿Para qué me buscaste? ¿Para qué me llamaste? Y el Señor te va a decir, para que me agrades, para que me sirvas, para que me alabes, para que desarrolles un principio que se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vean lo que dice Hebreos 11:6. Yo quiero que con Biblia hablemos de esto para que no sea mi palabra sino la del Señor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es un ser que regala a todos los que se acercan a Él y le agradan. Y Dios nos regala cosas que no es lo que tú estás esperando que Dios te regale, pero Dios te está regalando. Somos tan ingratos con Dios y Dios nos está ofreciendo cosas, Dios nos está dando, porque Él es autónomo. Yo no pregunto a Dios por qué, le decía, ¿para qué es más importante saber? Pero Dios nos tiene en esta tierra para agradarle, para alabarle. Y yo a veces me siento como los que crían pájaros. Mis hermanos todos crían pájaros, menos a mí me gusta tenerlos encerrados. Pero a mis hermanos les gusta tenerlos. ¿Para qué? Para que canten. Y yo creo que ellos lo buscan para que el pajarito cante, lo alimentan, le dan de beber, lo cuidan para que cante. Y el pajarito sabrá para qué está allí. Él sabrá que está para agradar. Por lo menos nosotros sabemos que nos puso en esta jaula que se llama tierra. Quiere que cantemos por Él. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Dios el Creador, dice ahí. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas a Cristo el Salvador? Es para agradar a Dios, es para cantar a Dios. El pajarito sabe que él come, sabe que toma y que tiene que cantar. Pero hay una canción por ahí que dice, ¿sabemos que está cantando o es que te está lamentando? ¿No será que el lamento del pájaro es agradable? ¿No será que lo que se está es quejando? Y yo creo que está cantando. La adoración a Dios debe ser limpia, basada en fe, sabiendo que Dios es supremo. Y que Dios nos da motivos para agradecer, para alabar. ¿Quién de ustedes no tiene un motivo nomás para agradar a Dios? Si alguien tiene un motivo que no le permita agradar a Dios o agradecer a Dios, yo creo que no debe vivir ya. Pero todos tenemos muchos motivos para agradar a Dios. ¿Por qué digo no debe vivir? Porque el solo respirar ya es de agradar y de adorar a Dios. Ese aire no nos corresponde. Hay un ejemplo por ahí de alguien que moría, tiene mucho dinero. ¿Y cuánto cuesta la botella de oxígeno? ¿Cuánto oxígeno pagamos con el COVID para que muchos vivieran? ¿Cuánto cuesta comprimir? ¿Cuánto cuesta que él pueda el neuma de Dios recibir? El aliento, el viento de Dios, el soplo de Dios. Como hizo Dios en el huerto de Edén con Adán. Le dio de su neuma y lo llenó. Y Dios nos llena de ese neuma, de ese viento que da vida. Por eso hablamos de neumáticos y hablamos de esas enfermedades que tenemos, de esas curas que tenemos que están basadas ahí. Como principio, lo que queremos es que seas agradecido porque Dios tiene para ti todo. Todo, a veces dudamos. Isaías 40:28. O sea, usted tiene en la mano sus Biblias. No has sabido, no has oído, si es que no lo sabes. Si tú no lo has visto, no lo has experimentado, por lo menos no has oído que el Dios eterno es Jehová. ¿No te has percatado que Dios, el Dios eterno, el Dios de vida es Jehová, y que Él creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestra finitud de mente, lo corto de nuestra mente, aún en nuestra inteligencia y en nuestra sabiduría, no alcanza a entender a lo magnífico de la mente de Dios. No hay quien lo alcance. Y Él da esfuerzo alcanzado. ¿Estás cansado? Levántate porque el Señor te va a levantar.
Es en la fuerza de Dios, no en la tuya. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Gedeón, Gedeón va a luchar y tiene 30,000 hombres. Y Jehová dice, lo dejo pelear con 30,000 y van a perder la adoración a mí. No me van a agradar porque van a decir, ganamos nosotros los 30,000. Y el Señor le dice a Gedeón, mira, hay mucha gente, tienes unos allí que están cobardes, otros están pensando en los hijos, en la mujer y en todo lo demás. Dile que el que quiera que se vaya y queda tú solo con los que tengan deseos de trabajar. Y ve que la oferta que hace Gedeón por parte de Dios a ellos, el que quiere se va para su casa. Y se fueron 20,000. Vea, solo quedaron de los 30,000, 10,000. Y dijo Gedeón, ¿y ahora con quién pelear? Quedaron 10,000. Y Jehová, que tiene un pensamiento diferente al de Gedeón dice, se van 20,000 y yo quedo con 10,000, me van a dominar. Y Jehová le dice, todavía hay mucha gente. Estos van a creer que es por la fuerza de 10,000. Y yo quiero que tú entiendas que tú peleas en mi fuerza. Y dile, vamos a la prueba del agua. Vamos a ver quién bebe agua, cómo bebe agua. Si es animal, si es cuidadoso, si es vigilante, si es atento. Y allí vas a elegir los que van a pelear. Y les dio de beber agua. Y muchos se tiraron boca abajo en el suelo para tomar, para beber como los perros el agua del suelo. Y otros tomaron de las dos manos y se sentaron en el suelo para beber agua. Y Jehová le dijo, eso no te sirve. Si estuviesen en la pelea y se agachan hacia beber agua, ya los mataron. Pero había unos que estaban atentos con la espada, tomaron agua, bebiendo el agua con la mano, pero atentos. Y dijo, esos son los que van a pelear. ¿Cuántos quedaron? Solo 300. Y dice Jehová, con ellos vas a pelear. Y dijo, con 300. ¿Qué porcentaje es 300 de 30,000? ¿Qué porcentaje? 1%. Y Jehová le dice, el 1% porque ellos no van a ganar, voy a ganar yo. Porque la fuerza está en mí. Y ahora cuando ganen van a decir, es Jehová que nos dio la victoria. Y los vistió con antorcha. ¿Y qué más? Una espada en la mano. Y la antorcha encendida, tapada. Se ponen aquí de los 300. 100 aquí, 100 allá y 100 allá. Y rodear. Solo vamos a gritar cuando haya el cambio de guardia, estrategia. Y van a decir, por Jehová y por Gedeón. Y cuando gritaron, quitaron la tapa de la antorcha. Y cuando los soldados contrarios ven un grupo allá, uno acá y otro acá, ¿qué está pasando? Nos invadieron. ¿De dónde salieron? En la oscuridad, solo 300 antorchas que gritaban por Jehová y por Gedeón. Y cuando llegó la confusión a ellos, entre ellos se mataron. Y Jehová decía, déjalos que se maten, que yo a ustedes los cuido. El problema no es para ustedes, porque ese es Jehová, el que multiplica la fuerza. Tu problema está en que no creemos a Jehová y creemos que el medicamento no va a funcionar. Funciona la fe. Que funcione la fe para que lo sane el Señor. Que quiera usar el Señor el medicamento es otra cosa. Pero hay medicamentos que no podemos comprar. Experiencias tenemos. Yo decía a los hermanos estos días, las rodillas de mi hija costaban cada una $4,500. Óigase, $4,500. ¿Qué? Vengo el carro, vengo a la casa. Y hay garantía que quede bien. No, y si pierdo entonces las rodillas, pierdo 4,500, pierdo todo. Y buscamos de Jehová. El médico para hacer el trabajo nos dijo, te las voy a dejar las dos a 3,000 cada uno. Y él decía, tenemos que buscar los 6,000, porque ya no son 9,000, son 6,000. No, que te las voy a dejar. Es así como que uno está comprando en el mercado de carro a comprar las amigas. Te pago tanto. No, no quiero ofertas. Y el médico está dando ofertas. Y Jehová dijo, no eres tú, soy yo. Y una hermana de esta iglesia que el Señor usa, puso sus manos y ella dice que sentía cáncer aquí en las rodillas cuando la hermana tocó sus rodillas para orar. Y fue orando y se levantó, y hasta hoy, para la gloria de Dios, no hay necesidad de operarla porque el Señor hizo el trabajo. Es por Jehová, porque nosotros tenemos. Es por la fuerza de Él. Él multiplica y da fuerzas a que no tiene ningunas. ¿Cómo puede multiplicar a alguien que no tiene nada? Está bien que de uno multiplica para dos y para muchos, pero el que no tiene es multiplicado también. Es un fenómeno de fe.
Porque por la lógica aristotélica, solo debo multiplicar de lo que tengo. 1 para 2 y para muchos. Y 2 para 2 y para muchos, en múltiplos de 2, de 5, de 3, lo que querramos. Pero nosotros, por la fe, sabemos que aunque no tenemos, hermanos, multiplica. No tenía nada y el Señor me ha dado. Él multiplica la fuerza. Y para los chicos, vean, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Porque no es en la fuerza de la juventud ni de la niñez. Pero, el pero dice, los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que viejo, levántate, camina y corre, que la gloria de Dios está en ti. Si tú quieres creer a Dios, tu vejez quedó atrás. Porque el muchacho que no tiene a Dios, ese se va a cansar, dice la palabra, si no tiene a Dios. Igual el joven que el viejo tiene que tener confianza en Jehová. Tiene que estar buscando agradar a Dios. Está escogido para agradar. Fuimos escogidos para agradar a Dios, porque es mejor agradar a Dios y servir a Dios antes que a los hombres. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, capítulo 1, verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién buscamos? Voy a buscar el servicio de los hombres, que sean los hombres, gente orando en este país, para que el Señor borre del mapa a una cantidad de políticos. En vez de orar para que el Señor cambie sus corazones y que el Señor ponga en este país que sirva a quienes tengan el corazón conforme a Él. ¿Qué me importa quién gobierne? Lo que quiero es que tenga el corazón conforme al corazón de Dios. Que deje la idolatría, la santería, la palería, el espiritismo, el tener cuenta con Sirisat y Saibaba y que busque creer a Dios. Que creyendo a Dios yo estaré tranquilo, porque es mejor buscar el favor de Dios que el favor de los hombres. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería yo siervo de Jesucristo. O sea que el que sirve a los hombres no está sirviendo al Señor Jesús. Y yo creo que hoy domingo, a esta hora del día, que pudieran estar dormidos, tranquilos en la casa, o preparando la carne si es que para avanzar, o preparando la sopa, o lo que sea. Dejamos de hacerlo para no agradarnos, pero venimos aquí para agradar a Dios. Usted tiene la bendición de recibir hoy lo que Dios le está dando, para agradar a Dios. Y nosotros debemos tomar en cuenta lo que el Señor nos da por ejemplos de otros que agradan a Dios. Ser ejemplos y tomar ejemplos de los que sirven a Dios. Pablo a los Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, verso 1. Dice Pablo a ellos: por lo demás, hermanos, os rogamos, y no solo rogamos, también exhortamos en no mi capricho, dice Pablo. Lo hacemos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Agradando y agradando y agradando, con el ejemplo que tiene nuestro. Por eso Pablo decía: sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Porque imitando a Pablo había la convicción de que estábamos sirviendo al Señor. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, no por la religión, no por el capricho del religioso, sino por el Señor Jesús. Por eso les decía que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es cristocéntrico. El mensaje que tenemos es el de Jesús. Fue el único que pudo morir por nosotros. Y Pablo dice que si hubiese muerto y se queda ahí, de nada sirve que estemos en este ministerio. Estaríamos perdiendo el tiempo. Pero Él murió y resucitó, y ya debe ir a buscar a los suyos. Debemos estar agradecidos de Dios por ese esfuerzo y esa entrega. Él da instrucciones, dice Pablo, por medio de Jesucristo. Y hoy quiero dar las instrucciones de Jesucristo. Es necesario adorar a Dios. Es necesario agradar a Dios. A través de ese elemento que se llama la fe, es imposible entrar a agradecimiento con Dios si no hay fe en nosotros. Y cuando agradamos a Dios, nosotros estamos sirviendo y agradando al Señor. El Señor pone en nosotros dones y talentos para servir, para adorar,
para que no andes a ciegas. ¿Qué hago ahora para agradar a Dios? Él pone dones y coloca talentos. A unos el de servir, a otros el de limpiar, a otros el de predicar, a otros el de sanar, a otros el de hablar en lenguas, a otros el de interpretar las lenguas, y da diversos dones según como quiere el Espíritu. No dudamos que nos da, pero ¿para qué nos da dones? Para agradarle, y cuando agradamos a Dios, se muestra el agrado a Dios por el fruto del Espíritu Santo. No me digan que el Espíritu Santo hace esto y aquello, y que alguien está haciendo cosas y dice tiene el Espíritu Santo, y a los 5 minutos tiene un comportamiento diferente al que dice la palabra. Pues entonces es falso. Si el pastor hace cosas diferentes a lo que dice la palabra, pues no tiene el Espíritu Santo de Dios. Si el profeta, que dice ser profeta, hace cosas diferentes a la palabra y no da el fruto del Espíritu, pues no tiene el Espíritu Santo. Porque yo creo lo que dice la palabra, no lo que dicen los hombres. Y el fruto del Espíritu, dice Pablo a Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo. Entonces los hermanos tienen amor. Sí. ¿Cómo está tu amor? ¿Cuál? ¿El de la mujer? ¿Cuánto bravo con ella? Mío, por lo menos el amor de Dios. El Eros, ¿cómo está? No, hace tiempo. Y el ágape, yo, porque tengo que amarlo incondicionalmente a él. Y el Figo, que ella es familia mía. Y el Estergo, que ella no es hija mía. O sea, ¿qué amor debo tener por él? Pero el amor que vivimos debe ser crecimiento y basado en la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu paz? Vivo en armonía, vivo en mal con todo el mundo. ¿Cómo está la paz del Espíritu en ti? Es fruto del Espíritu. Si tienes el Espíritu de Dios, tienes que tener paz. Porque si no haces a Dios mentiroso. El gozo. Tiene el gozo del Señor y se le mete el espíritu de Drupi. No, 2 años. ¿Qué tiene? Están gozosos. Yo vivo en él. ¿Tú has visto a Drupi? Estoy muy feliz. ¿Dónde está la felicidad tuya, hermano? Entonces otro que nos ven reír, siempre anda contento, me da una rabia. Hermano, alégrese usted. Hay gente que está brava porque yo estoy contento, porque yo no ando triste y no ando llorando. Yo tengo la felicidad que me da Cristo. Y el fruto del Espíritu me dice que tenga paz, que tenga gozo, que tenga amor. Y me dicen, pero no te estreses, tenles paciencia. Que hay unos allí que no son ovejas, son chivos. Ten paciencia. El fruto del Espíritu también es paciencia. Y todo lo que viene, viene para la gloria de Dios. Si no es para que Él crezca, es para que tú crezcas en paciencia con Dios. Y te dice que tengas benignidad. ¿Eres benigno? Que tengas bondad. Que tengas fe. Y lo da como último lo que para mí es primero. Pero no porque aparezca aquí de último, es porque es lo último. No, es que la fe nos permite alimentarnos del Espíritu para que el Espíritu nos permita dar ese fruto. Entonces no me digas que tienes el Espíritu porque tú hablas en lengua, pero vives en guerra. Hablar en lenguas no es sinónimo de tener el Espíritu Santo de Dios. Y eso la congregación tiene que aprender. Porque mucha gente anda enseñando que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu de Dios. No, hablar en lenguas es una condición, es un fruto que da el Espíritu. Pero no se lo da, es un don de Dios. Pero no se lo da a todos. A uno le da el don de hablar en lenguas y a otro de interpretar. Y Pablo dice, si vas a hablar en lengua en la congregación y no hay quien interprete, cállate. Cállate porque estás hablando para quién. La gente va a decir que estás loco. Y a veces vemos que algunos religiosos quieren imponer manos y lanzar a la gente ya, quitarse el saco y sacudir a la gente ya. Allí no está Dios. Gente que viene a imponer las manos, estaba viendo ayer en un programa allí, y la gente comienza a saber, ¿y qué lengua habla? Y están confundiendo el espíritu demoníaco con el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con eso, porque podemos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y estoy hablando por principio bíblico, no estoy hablando por caprichos. Porque si yo sé y tengo conciencia que si blasfemo en contra del Espíritu Santo de Dios, no tengo perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero la palabra me enseña claramente que el fruto del Espíritu es este: amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, confianza en Dios, templanza para tener dominio propio, fe, bondad para servir. Y el apóstol Pablo, eso que enseña a los de Gálatas, lo resume
para la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, verso 9. Le dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia, ¿y qué más? Y en toda verdad. Y la verdad que hablamos es esta. Y en toda esta verdad, cuando la planteamos y entendemos lo que el Señor nos dice por inspiración del Espíritu Santo, es porque ese mismo Espíritu Santo está en ti. No hay nada de qué temer. El Espíritu de Dios está en cada uno de los que creen en Cristo como su Salvador. Porque el día que creíste fuiste sellado por el Espíritu Santo de la redención. Y dice el Señor, ahora eres mío y las almas son mías y nadie las arrebata de mi mano. Tú estás en la mano de Dios. Ahora nos toca es adorar a Dios con fe. Adorarle y servirle sabiendo que Él nos responde siempre. Solo que a veces dice, sí te lo otorgo lo que me pides. A veces te dice, no te lo puedo otorgar. Y cuando no me lo otorga es porque no me conviene. Y a veces me dice, espera, sigue orando. Pablo decía, porque hay un aguijón en mi carne que me atormenta. Un demonio que viene para atormentarme. Y he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me dijo, Pablo, tú no te acuerdas quién eras. Bástate mi gracia. Ahora quieres paz y quieres tranquilidad. No mataste a Esteban. No diste muerte y derramaste sangre a muchos de mis hijos. Que no se te olvide. Padece como buen soldado de Jesús. Eres mi soldado. Padece lo que yo te enseño. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Desarrolla tu fe. Es necesario que si te acercaste a mí, creas que yo estoy. Dice el Señor. Dice, es necesario que si le crees, te acerques a Él sabiendo que Él está, pero no te acerques a algo que no está. Y tienes que saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Y si tú le estás buscando, tienes reposo y tienes regalo en Dios. Y Dios va a sentir agrado. Siente agrado del pueblo que le adora, del hombre que le adora. Cuando el hombre va a adorar a Dios, Dios siente agrado de decir, este reconoce y me está alabando. Se está acercando a mí. Jehová también siente agrado por nosotros. Cuando vemos el escrito en el libro de Reyes, el primero de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Cuando decimos esto ya recordamos de quién se habla, ¿verdad? Que el hombre que está buscando de Dios y que va a gobernar al pueblo de Dios, y Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Yo quiero sabiduría para gobernar a tu pueblo. Porque tenemos un pueblo de Israel, pueblo más loco, más soberbio, más idólatra, más traidor, más falso que había, y que sigue estando, es el pueblo de Israel, pero es el pueblo de Dios. Y Salomón pedía sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Quién puede gobernar si no es por la sabiduría que tú me das? Y dice el verso 10, que agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Le agradó a Dios que tú le pidas la necesidad que tienes confiando en fe que Él lo va a resolver. Dios va a sentir agrado de que así confías que te voy a sanar. Es como cuando dice el Salmo 116:15, cosa inentendible, que para Jehová es de alegría la muerte de sus santos. Y cuando nos muere un familiar a nosotros, entramos en pánico, en tristeza, en llanto, en incertidumbre. Sin embargo, Jehová se alegra, porque ya ese que murió es mío y viene para donde yo estoy. Le voy a recibir a mi hijo. Y dice, mate ahora el becerro gordo, prepare su ropa de rey, prepare un anillo, porque tiene anillo nuevo, y hagamos fiesta, que mi hijo que estaba perdido ha llegado. El que había muerto resucitó. Para Jehová es agradable eso. Como al padre que recibe el hijo pródigo. Pero hay uno entre nosotros que dice, ya se fue con Dios. Yo quería que se lo llevaran. Yo no he oído gente que dice, ojalá que te lleve el diablo. Y lo dicen así como de corazón. Más que una bendición, no hay tanta fuerza. Que el Señor te bendiga. No hay tanta fuerza. Ojalá que lleve el diablo. Lo decimos así como que en mi pueblo somos expertos para mandar a la gente así. Ojalá que mate un carro, desgraciado. ¿Qué agrado puede haber allí para con Dios? ¿Qué servicio para con Dios?
Y que un hermano, uno le escuche una expresión de esta con otro hermano, uno dice, necesita de Jesucristo. Necesita creer en Cristo Jesús como su Salvador, para que el Espíritu Santo lo selle, le dé de sus dones y él pueda tener el fruto de la paz, el amor, la benignidad, la confianza, la mansedumbre, ese dominio propio. Hay que agradar a Dios, y agradando a Dios hay que ser fiel, y hay que cumplir lo que Él pide, y que nadie duda que fuiste cambiado por el poder de Dios. Porque lo otro es que la gente como que no entiende que Dios está cambiando a los pecadores, que está cambiando a los presos, y que aún dentro de la iglesia no cree que Dios puede usar a un hermano X. Dios tiene autoridad para decir, este lo voy a poner en evidencia. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 4, ninguno que milita en mi carrera se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está tomando un ejemplo de la milicia de aquel tiempo. Si era soldado de César, pues tiene que ser fiel a César. Y no puede enredarse en ningún capricho ni ningún comentario. Hoy día, el que da un partido político tiene que ser fiel. Ninguno que milita en ese partido se puede enredar en los negocios de otro, porque no va a agradar al que lo tomó por soldado. Contigo más al Evangelio de Jesucristo. Él nos tomó y le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encarga que seas un hombre fiel, que seas idóneo para enseñar también a otros. Y sabiendo esto, de agradar a Dios de esta manera, vas a ver que tienes que trabajar y producir para poder comer, que tienes que luchar en esta tierra para disfrutar el reino de los cielos. Tenemos que sembrar con gozo, agradar a Dios con nuestras obras, con lo que hacemos, con lo que actuamos, con lo que demostramos, debe ser un servicio a Dios. Hebreos 13:20 dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, no está hablando con los inconversos, está hablando contigo y conmigo que creemos en Cristo, porque es nuestro Salvador. El que no ha creído en Él no lo tiene como Salvador. Resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, no es más que la sangre del mismo Cristo. Dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién estamos llamados a agradar? A Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Por orientación de quién? ¿Y por consuelo de quién? Por consuelo y orientación del Espíritu Santo, que pone en nosotros el querer como el hacer. Y esa triunidad de Dios, y hemos aclarado, una triunidad de Dios, es un solo Dios. No es que son tres personas diferentes que se pusieron de acuerdo para ser un Dios. Es un Dios con tres personas, Padre, Espíritu Santo e Hijo. Y lo vemos manifestado en la cruz del Calvario, como lo vemos manifestado en el bautismo de Jesús. Jesús en el agua es el Hijo para ser bautizado en presencia de Juan y de la multitud que estaba allí. Y la voz del Padre en los cielos que dice, ese es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él me agrada. Ese es mi muchacho, dice el Señor. Pero siento orgullo de su Hijo. Ese es mi Hijo. Y cuando yo digo padres que hablan mal de los hijos, digo, imagina usted cuando hablan mal del Hijo, ¿cómo será del pastor? Y el Padre está allí dando testimonio del Hijo que está en el agua. Y dice, ese es mi Hijo amado, no lo cuido. Y luego el Espíritu Santo en el medio de ellos, en forma como de paloma, la presencia de ellos. Y cuando Jesús está en la cruz, que clama al Padre, el Espíritu se aparta. Dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, ya no puedo más. Consumado es. No puedo más. Y alguien dice que Jesús murió sin pecado. No, nació sin pecado. Fue concebido sin pecado. Pero muere con pecados. Cargado de pecados. Los tuyos y los míos. No los de él, porque fue varón limpio que no pecó jamás. Aunque fue tentado en todo, no pecó. Lo vimos la semana pasada. Fue tentado en todo,
pero no pecó, pero llevaba el peso de la cruz cargando nuestros pecados. La ingratitud nuestra es no reconocer. Y cuando reconocemos que agradamos a Dios y que por Jesucristo entramos, sabemos que hay recompensa divina para nosotros, que no entendemos, pero que por fe se da. Por fe nosotros sabemos que está. Nosotros sabemos que podemos agradar a Dios en todo lo que hacemos y que la recompensa viene. Cuando vemos Génesis 5:24, vemos un hecho de fe en Dios y alguien que agradó a Dios, y Dios dijo: no quiero ni siquiera que pase por la muerte. Y fue Enoc, dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dijo: es tan limpio este, me agrada tanto, es de pana que es pana mío, me lo llevo, no me muero. Se lo llevó Dios, arrastró a Enoc. Por eso el libro de Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por haber agradado a Dios lo traspuso. Hebreo hace la cita de Génesis. El autor de Hebreos lo que está citando a Génesis 5:24 y dice que no fue traspuesto porque la fe que tenía en Dios, caminó para servir a Dios, agradaba a Dios, y fue traspuesto por haber agradado a Dios, por haber servido a Dios. Y nosotros reclama al Señor que le agrademos, que le alabemos, que le exaltemos. No para no ver la muerte, sino para tener la vida eterna. Porque es necesario que pasemos la muerte, porque Cristo la pasó para ascender a los cielos. Y para nosotros ir a los cielos, también tenemos que pasar la muerte. Pero uno se ríe porque a veces uno tiene la mano caliente así como para orar por alguien y que se muera, ¿no? Mandárselo al Señor. Y uno pregunta a la congregación: ¿quieren ir con el Señor? Y todos: amén. ¿Cuántos se quieren morir? Ninguno. Pero tenemos que ir con el Señor. Déjame decirle que primero tenemos que salir de esta carcasa para poder ir con el Señor. Pero que la adoración, que la alabanza y que la exaltación nuestra es agradable ante Dios. Agrada al Señor. Salmo 69:30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, le exaltaré con alabanza, le alabaré y le exaltaré, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, más que la entrega corporal en laceraciones, en cortes. No, eso no quiere, eso es religión. Él quiere que le adores y le alabes, que tú le sirvas, más que un becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscar a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Quieres vivir? Agrada a Dios, sirve a Dios. Pero ¿puedo yo servir a Dios? Es este el lugar para servir a Dios. Anteriormente, en el lugar santo, en el lugar santísimo, aún cuando vemos el capítulo 4 del libro de Juan, los versos 20 en adelante, recita de esa mujer que está en el pozo, una samaritana. Ella no agradaba a Dios. Jesús sabía quién era. Y hay un fenómeno extraño ahí, y es que Jesús podía multiplicar para tener comida. Pero Jesús dice a los discípulos: vayan a comprar pan, que yo me quedo aquí. Si yo estoy con mi malicia, digo, Jesús me está mandando a todos los 12, nos manda a comprar pan para quedarse con esta mujer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué piensan ustedes que iba a hacer Jesús con la mujer? Que está mandando a los 12 a comprar pan. ¿Cuántas cuentas de pan iban a comprar? Con 12 se trae la panadería completa. Era necesario uno solo para comprar pan para los 12. Pero Jesús los manda a los 12 para poder entrar en confianza con ella y hablar y decirle: tú necesitas beber del agua de vida que yo tengo. Y él le dice: este es el pozo donde adoraron nuestros padres. Este es el pozo que nos dejó nuestro padre Jacob. Como que Jesús no sabía. Si Jesús era semita, era descendiente de Jacob, de Abraham, de Isaac. Viene en sus genes. Y Jesús le dice: pero es necesario que tú seas salvo y que tengas del agua de vida. Tú no puedes hablar conmigo porque tú eres hombre y yo soy mujer, primero. Segundo, tú eres judío y yo soy samaritano.
Jesús le dijo, es necesario que bebas del agua que yo tengo. Tú no me conoces. Jesús le dice, sí te conozco. Te conozco que no agradas a mi Padre, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No era ninguna niña del pecho, la muchachita. Tenía 5 maridos que no han sido de ella. Ahora tenía uno que no era. Y cuando le dijo esto, dijo, no digas más, Señor, que me da pena lo que vas a decir. Si conoces eso, ¿cuánto más conoces? Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce de tu vida. Pero una cosa importante y maravillosa es que a Jesús no le importó nada de eso. Y no le interesa a Jesús tu vida pasada. Le interesa que hoy tú entregues su corazón a Él y le sigas. Para que las cosas viejas pasen y todas se hagan nuevas. Esa es la bendición que tenemos en Dios. Y ella dijo, pero puedo adorar. Jesús le dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Te está llamando Dios. Eres atraído, eres escogido para agradar y adorar a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es solo es una orden, es necesario. Dios quiere que le adores y que le adores en espíritu y en verdad. Hoy en este lugar, más tarde en la casa, luego en el carro, luego en el trabajo y donde vamos, brota de nosotros el fruto del Espíritu. Hay paz, hay armonía, hay gozo, hay benignidad, hay paciencia, hay adoración a Dios. Donde no entendemos que es por la fe, que no es por obras. Dice no por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe. Y esa fe te va a hacer crecer, va a germinar en ti ese amor que va a fluir. El Espíritu Santo no trabaja de afuera hacia adentro, trabaja desde tu corazón hacia afuera. Y entonces empezamos, lléname otro poquito, dame otro inyectador del Espíritu Santo. ¡Qué insensatez! El Espíritu Santo es una persona que siente que llena tu vida, porque está dentro de ti cuando crees en Cristo. No porque te va a dar un poquito de Espíritu Santo, como que dame una manito, ahora dame el brazo del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué le pasa? Es con entendimiento que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, entendiendo lo que hacemos para la gloria de Dios. Pero querer decirle a Dios cosas que no son y que Dios crea lo que nosotros tenemos es caer en la religión tradicional hoy día. Cuando el señor Francisco de Argentina ahora enseña que esta Biblia hay que cambiarla y adaptarla a la sociedad, siendo el máximo líder quien cambió la gloria que Dios puso en nosotros, que cambió la autoridad que Dios le dio al diablo y que le permite para él recibir esa gloria. Cuando vimos la semana pasada que el mismo Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Se lo dice cuando le ofrece todos los reinos de la tierra. Dice, te voy a dar esto, los reinos, mira, lujos, todos y postrados me adorarás. Y lo tentó en el tener como en el ser y en el hacer. Y Jesús ni en el ser, ni en el hacer, ni en el tener. Y estos en el tener prefieren Vaticano y riquezas y traicionar la palabra de Dios. Cambió el reino de Jesucristo por este reino. Lo tiene, pero no tiene la bendición de Dios. Porque nadie que quiera cambiar la inspiración del Espíritu Santo me va a decir que depende de Dios. Que ahora hay que quitar el versículo y modificar como la Biblia brasileña. Amaos los unos a los otros. Y dice, amaos entrañablemente en el amor ágape que Dios nos da. Ahora quieren colocar, amaos los unos a los otros sin importar el sexo. ¿De dónde sacaron eso? Tenga el Señor misericordia de sus siervos y que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Somos ortodoxos? ¿Somos atrasados? ¿O somos religiosos de una religión oscura? No, nuestra religión es Cristo Jesús. Y brillamos por la luz de Cristo. Y oí un pastor decir, en cuanto le preguntan sobre la homosexualidad y los matrimonios
de igualdad de género. Dice, si la ley lo aprueba, yo lo hago. ¿Cuál ley? Es que la ley que ha puesto, todas las leyes son puestas por Dios. Tenga cuidado. Una ley que esté puesta en este país, que sea contraria a la Biblia, pues me van a sacrificar aquí, pero yo no la voy a cumplir. Yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Los orígenes mismos de las cosas, cuando este pastor decía esto, decía, Dios, pero qué tanto engaño. Matrimonio, lo hemos enseñado, es muros matriz. Es el cuidado, la defensa de la mujer que pare. De su matriz sale algo, hay que cuidarlo y protegerlo. Porque los romanos comenzaron a tener hijos y abandonaron a las mujeres y a darle divorcio. Y la ley dijo, hay que protegerlas, hay que casarlas para que tenga una a la vez. Y el código venezolano dice que el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer. O sea, no me puedo casar con dos y tres, díganme. Y hombre y mujer. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el matrimonio está dado para que sea entre un hombre y una mujer. Y eso lo dice esta Biblia. Si llegan a cambiar por algún motivo, razón o circunstancia, que las leyes cambien y contradice esta, yo me mantengo en esta, porque yo necesito agradar a Dios. Y perdiendo mi vida por la causa de Cristo, la ganaré, porque por fe el no fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Elías fue llevado en carro de fuego y no me muerto. Y nosotros por la fe llegaremos al reino de los cielos. Seremos llevados al reino de los cielos. Así que no dudemos de lo que el Señor tiene para con nosotros. Pero es necesario agradar al Señor. No importa la edad, no importa el color, no importa el sexo. Lo que importa es corazón sencillo y humilde, disposición de adorar a Dios, y que esta palabra nos enseñe a buscar el rostro de Dios, a acercarnos a Dios. Yo quiero que usted reflexione ahí en su asiento. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Quiere Dios que yo le siga agradando? ¿O cómo debo agradar más a Dios? A veces con mentiras queremos engañar y hacer una religión de nuestro círculo de trabajo en la fe. La fe no puede ser manipulada. Ya les decía, ni por la razón, ni por la lógica, ni por el sentimiento. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es una definición de un concepto bíblico. Y es una definición bíblica para un concepto bíblico. Y así lo manejamos en el sentido lógico de saber que lo que Dios produce en nosotros es bendición. Lo que Dios tiene para nosotros es bendición. Y este año 2024 es un año de fe, es un año de avivamiento, es un año de crecimiento. Mañana, mediante Dios, estaré en una reunión con todos los pastores de la ciudad para promover un encuentro de familia para todo el estado Monagas, para que el evangelio sea predicado. Queremos meter en el Monumental 50.000 personas para predicarle a Jesucristo. Y eso lo vamos a lograr solo por la fe. Si lo llena el fútbol, ¿por qué no lo puede llenar Cristo? Hay que creer al Señor para tener hermanos, para extender el reino, para que la gloria de Dios sea manifestada. No se trata de tener el número de hermanos, se trata de tener hermanos en la calidad de la fe. No en la cantidad, sino en la calidad de la fe. Gente que sirva al Señor. Dile al Señor qué va a pasar conmigo ahora en adelante. Ahora que estoy consciente que debo agradar. Hay alguien en la sala que no ha reconocido a Jesús como su Salvador y que necesita cambiar de vida para agradar a Dios. Yo quisiera ofrecer la vida eterna en esta mañana para ellos, para los que no han creído en Cristo. Todos somos creyentes en Jesús. Bueno, el llamado es para que nosotros podamos servir al Señor y agradarle con nuestro ser, con nuestro hacer y con nuestro tener. Solo hablamos la semana pasada. Con nuestro ser y con mi integridad, como hombre y como mujer, como lo que soy ante Dios, agradar a Él. En mi hacer, agradar a Dios con todo lo que hago. Que con todo lo que haga pueda agradar a Dios y alabar a Dios. Y en mi tener, que con lo que tengo, con lo que Dios me da, pueda yo también servir al Señor. No escatimos nada para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, Señor, en esta hora. Te bendigo, Padre, por la gracia y la misericordia que pones en nuestros corazones. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes en esta hora. Gracias por las visitas, por los que han venido para buscar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo alimente a cada uno, Dios, a través de tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque entregaste a Jesucristo para que estuviera con nosotros. No merecíamos nada y tú nos has dado la vida eterna. Gracias, Padre bendito. Gracias porque has sanado gente. Y si hay enfermos, clamamos a ti para que tú les toques, Señor, y haya sanidad de ellos. Solo basta que tú digas la palabra, que tú envíes el mensaje de sanidad para ellos. Y si alguien ha dudado de la fe, que hoy pueda afianzar su fe y reconocerte como Dios único de adoración y de alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias por ser para nosotros nuestro Dios. Sin ti no queremos ir. Queremos ir tomados de tu mano, Señor. Dirígenos siempre en paz. Te lo pido, Dios, agradeciéndote en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Dios bendiga cada corazón de esta mañana, hermano. Que la gracia de Dios sea con todos, que el Señor sea manifestado en bendición en nuestra vida. Que no haya duda, que no haya desconfianza en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y donde el Espíritu Santo le lleve para servir, para adorar y para agradar a Dios, allí vamos, con tranquilidad y con fe para adorar al Señor.